y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Tremenda, hermano. Hay otra hermana en el Perú, y yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero estas noticias engordan los huesos, hermano. Uno sale feliz cuando escucha estas cosas, ¿verdad? Hay una hermanita que se llama Estela Llosa o Llosa. Y cuando yo llegué a Arequipa, me estaba esperando un grupo de hermanos. En Arequipa estuvimos el año anterior dando una campaña en Arequipa. Cuando yo llegué a Arequipa, me estaba esperando un grupo de hermanos en el aeropuerto y esta hermanita es así. Cuando yo digo hermanita es así, chiquitita, menos de 5 pies, pequeñita. Pero ella corrió y me abrazaba y lloraba y no podía dejar de llorar y me abrazaba. Me abrazaban las piernas. Y cuando ella se pudo calmar, entonces ella entre sollozos me decía, es que pastor, yo trabajo para el Evangelio Eterno. Y yo, bueno, todo el mundo que nos apoya dice yo trabajo para el Evangelio Eterno. Yo pensé que ella lo decía de esa manera. Después que ella me contó su testimonio, yo entendí por qué. Y se los relato en 3 minutos, hermano. Ella escuchó el programa de radio del Evangelio Eterno a través de una radio que una hermana, que alguien de aquí, de Nueva York, le había mandado los cassettes y ella pagó el tiempo en la radio para que salieran. Y esta señora era católica y ella escuchó los mensajes y le impactaron tremendamente. Pero el día que ella escuchó el mensaje, el sello de Dios y la marca de la bestia, dice que primero ella se enojó y dijo, pero ¿cómo este hombre dice estas cosas? Pero dice que el Espíritu Santo siguió trabajando en ella y ella decidió ir a la radio. Y se fue a la radio y le dijo al señor de la radio, vengo a hablar con el pastor Gambetta. Y el hombre de la radio le dijo, señora, él no está aquí, pero si ustedes lo acaban de pasar, lo acabo de escuchar, señora, está grabado. Pues entonces yo necesito comunicarme con él. Le dijo, mire, lo único que yo tengo es el teléfono de la persona que me trae las grabaciones aquí. Ella llamó a la hermana, Elizabeth, y la manera como ella le habló, le hizo sentir a la hermana que podía peligrar la vida de ella. Sobre todo porque el tema había sido la marca de la bestia. Pero después de hablar un poco, cuando ella le explicó que era urgente y que esto era de vida o muerte, finalmente la hermana accedió a encontrarse con ella en un lugar público y después que habló y se dio cuenta del impacto que los temas habían hecho en esta señora, ella le dijo, yo necesito escuchar más de esto, para mí es urgente. Le regaló una caja con 200 sermones del pastor Gambetta. Y la hermana comenzó a escucharlos. Y la urgencia que ella tenía es que había sido diagnosticada una enfermedad terminal en los estados más avanzados. Le habían dado menos de 3 meses de vida. Y ella escuchó esos mensajes, de día y noche los escuchaba. El Señor tocó su corazón y ella se fue a hacer un retiro espiritual. Ella era católica. Y se fue a la montaña a tener un retiro espiritual, ella a solas con Dios. Se llevó su grabadora, los cassettes, su Biblia, y a hacer ayuno y oración. Y allá el Señor también le habló a través de un sueño que se repitió 3 veces. Y en ese sueño, ella vio, esta es la hermana Estelita Loza, ella vio una luz muy potente, ella sabía que era Jesús, solamente le podía ver los pies, no podía verle su rostro, pero ella sabía que era Él. Y ella le decía en el sueño, Señor, si tú me curas,
Yo te prometo que te voy a servir toda la vida en lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer, pero dame la oportunidad de poder compartir con otros lo que yo he conocido. Y en el sueño el Señor Jesús le respondió: Estela, vas a ser sana y me vas a servir. La segunda vez que se repitió el sueño, el mismo sueño, ella se animó a decirle: Señor, las mismas palabras que ya les conté en el sueño, pero esta vez en el sueño ya le dijo: Señor, ¿y cómo quieres que yo te sirva? Y el Señor le respondió en el sueño: tú me vas a servir trabajando para el Evangelio eterno. Ahora entienden por qué ella me dijo: yo trabajo para el Evangelio eterno, porque el Señor se lo había dicho en el sueño. Y la tercera vez del sueño, ella dice que no fue sueño, porque ella estaba arrodillada al lado de la cama. Y dice: yo no estaba dormida, yo estaba orando y llorando. Y yo vi la luz otra vez que se iluminó todo el cuarto, pero esta vez no estaba dormida. Ese es el testimonio de ella. Lo tuve que escuchar, hermanos, porque ella me lo dio grabado, pero lloraba tanto en su testimonio que entre sollozo y sollozo le fui sacando lo que ella quería decir. Pero hermanos, la tercera vez ella le dijo: Señor, ¿y cuándo voy a ser sana? Y el Señor le dijo: el día que te bautices quedarás sana. Bajó de la montaña donde se había ido, derecho a buscar quien la bautizara. Y fue con el pastor, y el pastor no la conocía. No había pastor donde ella vive en un lugar que se llama Pedregales. Y el esposo de ella es el alcalde, el intendente de esa localidad, una persona muy influyente. Y ella se fue a Arequipa a buscar un pastor, y el pastor la examinó y le dijo: usted sabe el mensaje de atrás para adelante. Le hizo unas cuantas preguntas y ella le repetía todo lo que había aprendido. Le dijo: usted está bien instruida, ¿quién la instruyó? Ella le dijo: el pastor Gambetta me instruyó. El pastor la bautizó, hermanos, y ella fue sana. Eso hace 4 años atrás. Bueno, hacía 4 años cuando la conocí, ahora ya hace 6 años porque la conocí hace 2 años atrás. Y la hermana Estelita comenzó a trabajar poniendo lo único que se le ocurrió para trabajar del Evangelio eterno a través de lo que ella había conocido al Señor Jesús, fue que los cassettes que la hermana le había regalado, 200, se fue a la radio y comenzó a ponerlos en la radio. Y la gente comenzó a llamar y ella comenzó a conectarla con el Señor y con su iglesia. Iba de ciudad en ciudad y, ¿saben?, puso en más de 20 ciudades del sur del Perú el programa. Y hay tantos milagros que han sucedido como resultado de eso que yo no saldría de esta noche si me pongo a contarle todos los milagros que Dios ha hecho a través de eso. Ella ha levantado 16 iglesias para gloria del Señor en 4 años que tenía de bautizada, hermano. Y los milagros que Dios ha hecho es tremendo. Y saben, ella fue a un lugar que se llama Tacna. Tacna queda al sur, ya casi frontera con Chile. Y allá puso el programa de televisión. Dije de televisión y no me equivoqué. Porque fue a buscar una radio que le alquilaran. Y no le quisieron alquilar ninguna de las radios de Tacna. Y ella se arrodilló y le dijo: Señor, si tú me mandaste aquí, por algo es. Yo no me voy de aquí sin conseguir de poner el programa. Y volvió a darle la vuelta a todas las radios. Y cuando llegó a la última y le dijeron que no, ella llorando, porque llora mucho, le dijo al Señor: pero es que usted me tiene que vender tiempo en la radio. Y por cierto, ¿de dónde consigue ella los medios? Le pedí a su esposo. Y él le dijo: para que no me estés pidiendo a cada rato, te voy a poner un negocio. Y de ese negocio tú vas a agarrar para poner los programas en la radio.
Si usted no es peruano, no va a entender el negocio que el marido le puso, pero si usted es peruano, lo va a entender. Ella tiene un grifo. ¿Saben lo que es un grifo? Es un gas station, una gasolinera. Una gasolinera. Y hermanos, yo saqué fotos de la gasolinera, fui a conocerla. Todo alrededor tiene carteles anunciando el mensaje del Señor. Ha hecho pintar las paredes y tiene un cartel grande que dice: bienvenido, este establecimiento pertenece al Dios del cielo. Nosotros solo se lo administramos para Él. Y de ahí ella saca para poner los programas por televisión y por radio. Y hermanos, es maravilloso cómo Dios la está usando. Ella estuvo con nosotros en Juliaca también y ahora ha comprado una emisora de radio. Dios la ha bendecido con la gasolinera y ya levantó la torre para la radio, ya compró los equipos, transmisores y le estaban vendiendo una frecuencia y le dio el enganche y cuando fue, no tenía todo el dinero, pero dijo, le voy a dar otra parte, le dijo, lo siento señora, ya la vendimos. Pero ¿cómo usted hizo eso? Sí, la tuvimos que vender. ¿Y quién la compró? El sacerdote del pueblo la compró. Y la había comprado nomás para que ella no la pudiera comprar, hermano. No está saliendo esa emisora al aire, nomás él la compró para que ella no la comprara, hermano. Pero el Señor le dio otra, gracias a Dios, más potente que la primera. Y ahora está en búsqueda de una frecuencia para poner un canal de televisión. Ya levantó la torre y quieren poner repetidora y se está poniendo de acuerdo con este hermano pudiente de Juliaca para poner repetidoras de televisión en todo el Perú. Alabado sea el nombre del Señor. Miren los medios que Dios usa. Una hermana sencilla. Y le dijo al esposo, yo lo conocí al esposo, y me dijo, usted es gambeta. Dice, yo he tenido que comer con gambeta, que acostarme con gambeta y que levantarme con gambeta, porque en mi casa es gambeta desde la mañana hasta la noche. Ya yo no quería escuchar más. Le compré unos audífonos para que se pusiera unos audífonos. Y me dijo, no, a mí no me gusta esto. Y dice la hermana, me guiña el ojo, dice, era para que él escuchara. Pues ahora el alcalde me pidió que yo sea quien lo bautice. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. Qué bonito. Esas son las experiencias que uno le agradece al Señor de poder vivir. Es algo maravilloso. Y donde quiera que vamos, hay experiencias como esta, que Dios abre los medios, Dios abre las puertas, Él incluso da los medios para que se proclame el Evangelio. Y eso yo le agradezco al Señor, el poder vivir dependiendo de Él, por la fe, porque a veces no sabemos cómo vamos a ir a cierto lugar. Pero siempre Dios provee los medios. A última hora, el Señor manda lo que es necesario para poder llegar allí y para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Es muy bonito vivir por fe, hermanos. Cuando yo trabajaba como empleado de la organización, la fe parecía que era más real, entre comillas, porque yo sabía que a fin de mes recibía un cheque. Y entonces yo decía, sí, yo vivo por fe, pero la fe era un cheque que me llegaba todos los meses. Ahora, yo no sé si va a venir o no. Bueno, sí sé, porque la fe me dice que va a ser así. Porque la fe es, como dice el apóstol San Pablo en Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Entonces, aunque yo no lo vea, ni yo sé de dónde va a venir, yo tengo esa certeza de que el Señor no falta. Y no estoy hablando para mi salario, porque el Señor aún eso, el Evangelio eterno, los primeros 6 meses que yo quedé sin empleo, no me dieron ni siquiera prestaciones, ni una indemnización, nada. Ni siquiera el unemployment, porque los pastores no tenemos derecho al unemployment. Eso es lo que me dijeron. Y saben, hermanos,
por 6 meses yo no recibí un cheque ni un salario. Pero no nos faltó. Hubo cómo pagar el mortgage de la casa y hubo cómo alimentarnos. No nos faltó. Y después de eso, el ministerio, el Evangelio Eterno, tomó el voto de pasarnos un salario. Y yo estoy recibiendo un cheque del Evangelio Eterno. Pero ahora son 8 los que trabajamos para ese ministerio. Los jóvenes que ustedes ven trabajan con nosotros tiempo completo. No ganamos mucho. Yo gano 1/3 parte de lo que ganaba cuando estaba en la conferencia, pero no me falta, hermano. Es suficiente para poder hacer frente a los gastos. El Señor nos ha enseñado a vivir con menos y tener más para su obra. Y los jóvenes que ustedes ven trabajando con nosotros también reciben un salario pequeño, pero el Señor los bendice y se sienten felices de trabajar tiempo completo para la causa del Señor. Hay muchos que les gustaría tener ese privilegio, de no tener que tener un trabajo secular, sino solo dedicar todo su tiempo, sus energías, todo lo que ellos tienen y todo lo que son para servirle al Señor. Y ese es el privilegio que Dios me ha dado a mí y nos ha dado a los que trabajamos para este ministerio. Y gracias a hermanos como ustedes, que el Señor les pone en su corazón mantener este ministerio predicando el mensaje final. Bien, el tiempo se nos ha ido. Vamos a predicar 1 hora esta noche, ¿ok? 1 hora. Vamos a postrarnos de rodillas mientras yo me encomiendo al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche te agradecemos una vez más por tus infinitas bendiciones. Tu amor y misericordia son tan grandes para con nosotros que no entendemos tanto amor. No entiendo, Señor, qué tuviste en mí para poner tus ojos en mí, para llamarme, para que yo sea tu siervo. Pero te doy gracias por el privilegio de serlo. Si nada más que eso recibiera, es el premio más grande de servirte a ti, Señor. Si todo lo que yo espero, la nueva Jerusalén, la tierra nueva, si todo lo que yo espero no lo esperara, el premio más grande es poderte servir a ti en esta tierra, Señor. Te doy gracias por el cariño, por la amistad de tantos hermanos alrededor del mundo, por sus oraciones. Y te doy gracias por el privilegio de poder compartir con ellos. Gracias porque tú nos has ayudado a entender que todo en esta vida muy pronto se acabará como la conocemos ahora. Que las cosas de este mundo están llegando a su fin. Que este mundo se está tambaleando como un borracho. Y que muy pronto veremos nuestras esperanzas más caras hechas una realidad. Qué privilegio, Señor, estar entre aquellos que hemos de ver el regreso del Señor Jesús. Nuestros padres, nuestros abuelos hubieran querido estar vivos para verte venir en gloria. Anhelaban estar entre aquellos que no gustarían la muerte, pero tú has hecho provisión para que nosotros seamos esa generación final. Y al ver el cumplimiento de las profecías, alabamos tu nombre. Porque aunque sabemos que vienen tiempos muy difíciles para tus hijos, también sabemos que después de la tormenta vendrá la luz de un nuevo día eterno con Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos fieles para poderte ver cara a cara. Me encomiendo a ti en esta hora, te pido que al abrir las páginas de tu santo libro, tú guíes mi mente, tú tomes control de mi corazón, para que todo lo que aquí digamos pueda traer gloria y honra a tu nombre. Y bendice cada hogar aquí representado, cada persona, nuestras visitas en forma especial. Y hermanos que han venido de distintos lugares, tú sabes, Señor, las luchas de cada uno de nosotros. Tú las conoces mejor que nadie.
No tenemos necesidad de pedirte, porque antes de que nuestro corazón pueda balbucear la palabra, ya tú la sabes, Señor. Por eso nos encomendamos a ti y confiamos en que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso tenemos esa fe que podemos glorificarte en toda ocasión y podemos darte gracias sin cesar por lo que haces en nuestra vida, porque aún las vicisitudes, aún las luchas, aún los ataques que nos vienen, por defender la libertad de escuchar tu palabra libremente, todas esas cosas nos están preparando para la crisis mayor que se avecina. Te damos gracias por las tribulaciones, por las pruebas, por las tentaciones, porque las pruebas producen paciencia y la paciencia, haciendo su fruto, produce perfección en nuestra vida. Y eso es lo que anhelamos, reflejar el carácter perfecto de Cristo. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que este último mensaje que hemos de compartir juntos aquí en Boston, que pueda también llegar a muchos corazones a través de los medios de comunicación y que cada alma que escuche este mensaje, ya sea que esté aquí o ya sea que lo escuche a través de los medios de comunicación o aún a través de un DVD grabado, que este mensaje pueda llevarlos a tomar la decisión de servirte, de retener esa fe que tú has dado una vez a los santos, de defenderla con valor y de que nuestro lema pueda ser la muerte antes que la deshonra al Dios del cielo. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, con el perdón de nuestras faltas. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí vi a otros dos que estaban en pie, uno a un lado del río y el otro en la otra margen del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, y por 2 tiempos, y por la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas
El tiempo de angustia, pero también la liberación del pueblo de Dios. Yo oí, pero no entendí, dice Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Yo quiero ser uno de esos. Pero los impíos procederán impíamente, seguirán siendo impíos. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, y en hebreo dice, y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La promesa que el Señor le hizo a Daniel es que aunque él no entendiese por qué estas cosas eran para el tiempo del fin, al final de esos días, de esos 1335 días, él se levantaría. Va a haber una resurrección especial, no de todos, pero de muchos que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. No son todos. La gran resurrección será en la venida del Señor Jesús. Pero durante este tiempo de angustia van a ser despertados muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. El profeta Isaías también habló acerca de esto. Dice en Isaías capítulo 26. Versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿Y cuándo va a ser esto? Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar el morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando de una resurrección en ese tiempo de indignación, en ese tiempo de angustia, cuando el pueblo de Dios tendrá que esconderse por un poquito de tiempo. Escóndete por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Daniel preguntó, ¿cuánto durará todo esto? Y la respuesta fue, será por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo que el pueblo de Dios va a ser disperso. Pero desde que se establezca la abominación desoladora hasta la liberación del pueblo de Dios habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Querría haber puesto en la pantalla el diagrama que he dibujado sobre estos 3 períodos. No lo tengo disponible ahora. Hoy salimos y no regresé. Llegamos un poquito tarde porque estuvimos conociendo un poquito, fuimos a ver un poquito de la historia de esta nación. Fuimos a conocer Plymouth y la
la roca de Plymouth, donde llegaron los padres peregrinos. Si usted nunca ha ido allí, vale la pena ir a conocer. Es un lugar muy especial. Está allí también la plantación, el primer lugar, el primer asentamiento. Se aprende mucho de la historia. Elena de White habla acerca del Mayflower y hay una reproducción del barco que en 1620 llegó aquí a las costas de Massachusetts. Y vinieron los perseguidos, estaban siendo perseguidos por su fe religiosa en Europa. Y aquí levantaron una colonia, y esa es la colonia de Plymouth. Dios levantó a América para que fuera en defensa de los perseguidos de todos los países. Y esta nación está en profecía también. Los Estados Unidos de Norteamérica están mencionados en la profecía bíblica. Están mencionados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. También están mencionados en Apocalipsis capítulo 12. Estados Unidos está mencionado en la profecía. Y los que recibieron ese libro del conflicto de los siglos, busquen el capítulo que se titula Estados Unidos en la profecía. Y si usted no recibió el libro, pero tiene el conflicto de los siglos en su hogar, vaya y repase ese capítulo. Es más, va a poder encontrar también cómo fue Dios el que levantó la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. En su propósito, el Señor permitió que esta nación se levantara sobre los principios de libertad religiosa, de libertad civil y religiosa. La gente perseguida que vino de Europa estaba cansada de tanta persecución religiosa y dijeron, vamos a fundar una colonia donde no tengamos ni rey que nos mande, ni papa que nos oprima. Y quisieron formar una colonia sin una iglesia que los persiguiera, sin un papa que les obligara a obedecer y sin un rey que les cobrara tributos. Y así surgió América y abrió las puertas. Y justamente de Massachusetts, de Rhode Island, más adelante con William Rogers, se funda la primera colonia donde había libertad plena religiosa para adorar a Dios según los dictados de la conciencia. Les decía que yo quería haber puesto en la pizarra el diagrama profético, pero pasamos el día ya, llegamos un poquito tarde y ya no tuve el tiempo de poderlo preparar para poner en la pizarra. Pero esos tres periodos proféticos, 1260, 1290 y 1335 días, van a ser de tremendo aliento para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, porque nos van a dar el bosquejo de los eventos que van a afectar al pueblo de Dios, tal cual como lo dice Daniel en el capítulo 10, que el Señor Jesús le dijo, he venido, versículo 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. La visión era para los postreros días. Y en esta visión encontramos esos periodos proféticos. Desde que se promulgue la ley dominical en América, hasta que venga la liberación del pueblo de Dios, van a ser 1335 días. Después que se promulgue la ley dominical, unos 45 días más tarde, se promulgará la ley dominical universal. La mensajera del Señor nos explica esto en el libro Eventos de los Últimos Días,
en la página 138. Dice así. Dije página 138. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. El último párrafo. Si bien estos, los Estados Unidos, encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Y la próxima sección lleva por título: todo el mundo apoyará la legislación dominical. El mundo entero va a apoyar la legislación dominical. Se van a pasar leyes dominicales a nivel mundial. En la página 141 dice: toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por una parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y gobernantes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías legales del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlo, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Esto es lo que nos espera como pueblo de Dios. Ahora, en total, desde la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos hasta la liberación del pueblo de Dios, es el periodo más largo, 1335 días. Son 3 años, 7 meses y 15 días. 3 años, 7 meses y 15 días. El otro periodo dice: la dispersión del pueblo santo va a ser 1290 días. Si ustedes pudieran dibujar ese diagrama, la diferencia entre 1335 y 1290 son 45 días. Entonces, si usted inicia, y lo voy a tratar de dibujar aquí delante de ustedes, porque no tengo la pizarra disponible. Si usted inicia con la ley dominical nacional y hace un semicírculo, ¿verdad? Un diagrama, y lleva eso y pone al final 1335, ahí póngale liberación del pueblo de Dios. Comienza los 1335 y póngale ley dominical nacional. Y termine ese semicírculo, ese arco, y póngale arriba 1335, y al final de eso le va a poner una marca que diga liberación del pueblo de Dios. Entonces, el segundo periodo son 1290.
réstele a 1335, 1290, y son 45 días. Entonces, desde la ley dominical nacional, comience otro semicírculo, un poquito más adelante, y ponga 45 días entre medio, y entonces le hace el semicírculo que termine junto con los 1335 días. ¿Ok? Y eso le va a mostrar la dispersión del pueblo santo. Al principio de los 1290 días le va a poner el título Ley Dominical Mundial o Universal. Ley Dominical Universal, o sea, primero en los Estados Unidos y luego los demás países del mundo seguirán su ejemplo. Bajo el nuevo orden mundial se hará que todos los países del mundo obedezcan la legislación dominical. Entonces, tiene el segundo semicírculo comenzando 45 días más tarde y terminando simultáneamente con los 1335 días. Terminan juntos en la liberación del pueblo de Dios, porque la dispersión del pueblo santo termina con su liberación, cuando ya no estén más dispersos. Y queda un periodo más que son tiempos y medio tiempo. Y eso se inicia con la abominación desoladora, simultáneamente con los 1290 días, porque los 1290 días imponen la abominación que causa desolamiento. Y de allí lo lleva por 1260 días y eso va a terminar 30 días antes que los 1290. ¿Sí me expliqué? Si comienza al mismo momento que los 1290, no va a terminar junto con los 1335, sino 1260 son 30 días menos. Entonces va a terminar 30 días antes. Y acuérdense que la profecía decía, desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora tiene que ver con el decreto de muerte, porque eso es lo que va a causar el desolamiento. El decreto de muerte se va a pasar, pero no va a venir de inmediato su ejecución. Se va a decir, cuando llegue la fecha establecida, entonces les pueden quitar la vida. ¿Okay? Así que el decreto de muerte se promulga 30 días antes de su ejecución. 1260 termina con el decreto de muerte. Así que usted tiene 3 decretos allí. Primero el decreto de la ley dominical nacional, luego el decreto de la ley dominical universal y luego el decreto de muerte. Son 3 decretos que marcan los 3 períodos. Ahora veámoslo en el espíritu de profecía. A ver, ¿no les quedó claro? Si yo tuviera una pizarra se los dibujaría, es muy fácil hacer los semicírculos. Sí. ¿Cómo fue? Repetirlo. Ok. Primero, ponga 2 palitos así y una línea abajo. Y luego le hace un semicírculo arriba y le escribe 1335. Al comienzo, aquí me están trayendo una pizarra. Ok, ahora va a ser más fácil. La pueden apoyar. Ok, aquí mismo quizás, aquí se puede apoyar. Gracias. Ok, pero aunque sea para que tengan una idea. Vamos a ver si pinta. Ok, ese es el primer semicírculo, le ponen aquí 1335. Ok. Y comienza este semicírculo con la ley dominical nacional, LDN, Ley Dominical Nacional. Y termina
con la liberación del pueblo de Dios. En un momento vamos a hablar de esa liberación y vamos a entender esto mucho más claro. ¿Ok? Entonces, el segundo periodo son 1290. Usted lo comienza aquí y le hace el semicírculo y termina con la liberación y le pone 1290 días. Y lo hace comenzar, obviamente, si son 1335 y 1290, la diferencia son 45 días. Y esto es ley dominical universal. Universal Sunday Law. ¿Ok? Ley dominical nacional, ley dominical universal. Y luego los 1260 los comienza aquí mismo y pone el próximo semicírculo y le pone 1260 y lo hace terminar con el Death Decree, decreto de muerte. Y ahí tiene usted los tres periodos. ¿Ven qué sencillo? ¿Okay? 1335, 1260 y 1290. Al terminar esto viene el decreto de muerte, pero de allí quedan 30 días. La diferencia entre 1290 y 1260 son 30 días. En esos 30 días se da el decreto de muerte, pero no entra en vigencia hasta 30 días más tarde. Vamos a leer un poquito sobre esto. Podría tomarme el tiempo de explicar todo este tiempo de angustia, pero no tenemos el tiempo en esta noche, pero hemos venido hablando de esto en las noches anteriores. Entonces déjenme leerles un poquito sobre el decreto de muerte. En el libro El conflicto de los siglos. Por eso les dije que es muy importante estudiar este libro para el tiempo del fin. ¿Ok? En el conflicto de los siglos, en la página 675, 675 o 673, dice así: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades civiles y religiosas se unan para imponer la observancia del domingo por ley, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a unos pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace casi 2000 años. Conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los hace merecedores de las penas más severas y que autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Un decreto para que pasado cierto tiempo los pueda matar. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera. O
sea, la persecución va a ser en los países católicos, los católicos van a perseguir, y en los países protestantes, los protestantes. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Y luego sigue explicando este tiempo de angustia. El capítulo se titula El tiempo de angustia. Voy a saltearme varias hojas aquí. Quisiera animarlos a que ustedes vuelvan a repasar estas cosas. Son preciosas. Este es uno de los capítulos más impresionantes que usted puede leer, pero también un capítulo que trae muchas palabras de ánimo, muchas promesas del Señor. Déjenme leerles una o dos. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que en las manos de los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en pequeños grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en los puntos de difícil acceso en las montañas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas las clases, pequeños y grandes, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encarcelados, encadenados, encerrados, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará para socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Lo olvidó? ¿Olvidó a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir a las ciudades de la llanura? ¿Olvidó a José cuando estaba rodeado de idólatras y echado en una cárcel injustamente? ¿Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazaba con la muerte? ¿Se olvidó Dios de Elías? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en el cual había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente? ¿Se olvidó de Daniel en el foso de los leones? No. Dice el Señor, Sión ha dicho Jehová, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las madres pueden olvidarse de sus hijos, mas yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él la niña de su ojo. Aunque los enemigos los arrojen en las cárceles, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre las almas y Cristo. Aquel que conoce todas las debilidades, aquel que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de esta tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá en un palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados por la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los ángeles de Dios subirán y bajarán del cielo, de la cárcel al cielo, trayendo las bendiciones del cielo.
Ah, qué bonito, hermanos. Hay muchas promesas preciosas. Aquí dice que aún los ángeles de Dios van a proveer para sus necesidades. Dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en los tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, porque las plagas estarán cayendo sobre la tierra, los ángeles de Dios protegerán a los justos y les suplirán sus necesidades. Ah, qué bonito, hermano. A veces nos van a arropar por el frío. A veces nos van a cubrir con sus alas. A veces nos van a defender. Se van a aparecer como guerreros. Aquí lo dice un poquito más adelante. Cuando los malos estén a punto de caer sobre nosotros y destruirnos, guerreros poderosos, armados se van a aparecer y nadie va a poder pasar el anillo de poderosos ángeles que defenderán al pueblo de Dios. Nos van a traer alimentos como los cuervos le suplían a Elías. ¿Se imaginan qué privilegio otra vez volver a comer maná, pan del cielo, hermano? Porque eso es lo que traen los ángeles, traen pan del cielo y nos va a tocar probar el maná. ¿Saben cómo es el maná, verdad? Es como tortas asadas al horno o cocidas, pero tienen gusto de hojaldres, hojuelas con miel. Eso dice la Biblia. Eso es lo que el Señor nos va a dar de alimento. Tampoco nos va a faltar el agua, hermanos. Cuando la plaga del agua, cuando ésta se convierta en sangre y los impíos tengan que beber sangre putrefacta, como de muerto, porque no habrá que tomar, y la desesperación por tomar el agua será tan grande que se van a tomar los pedazos de sangre coagulada y podrida, porque así dice la Biblia, sangre como de muerto. Los justos tendrán agua para beber. Esa es la promesa del Señor. Léanla en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Y hay tantas promesas hermosas para este tiempo, hermanos. Versículo 16 y 17 dice así. Vamos a leer desde el 15. El que camina en justicia y habla lo recto. Versículo 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. ¿Dónde vamos a estar refugiados? En las rocas, en las alturas, en las montañas. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No nos va a faltar el agua, hermanos. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Qué privilegio, vamos a ver al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos, la tierra que el Señor ha prometido, por la fe la podremos ver. Ahora, hermanos, todas estas promesas son para el tiempo de angustia, pero ya que estamos en el libro de Isaías, vamos a llegar a lo que es la liberación del pueblo de Dios. Les dije, no tengo el tiempo de desarrollar el tema en su totalidad, pero por lo menos vamos a ver la liberación. Vamos a Isaías, al capítulo 30. Dice el versículo 27 en adelante. He aquí que el nombre de Jehová viene desde lejos.
su rostro encendido y con llama de fuego, devorador, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, con criba de destrucción para zarandear a las naciones, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros, sin embargo, tendréis cántico como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, con tempestad y con piedra de granizo. Déjenme decirles que la liberación del pueblo de Dios va a ser bajo la séptima plaga. Cuando esté cayendo el granizo va a venir la liberación del pueblo de Dios. Déjenme leerles rápidamente con respecto a esto. Y nosotros tuvimos una lectura bíblica que parecía no tener relación con lo que estamos leyendo ahora, y sin embargo, tiene mucho que ver. Voy a volver a la lectura bíblica en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12. Y yo tengo una serie entera solo sobre este punto, la liberación del pueblo de Dios. Esa serie se llama Cuando Dios hable, cuando Dios habla. Son 5 sermones y ahora lo estoy tratando de hacer todo en 1 hora, imagínense. Estoy resumiendo en 1 hora los 5 sermones. Cuando Dios habla. Dice el versículo 26. La voz de aquel que una vez conmovió la tierra. Hebreos 12, 26. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el ¿qué? El cielo. Dice que una vez Dios habló y conmovió la tierra, pero la próxima vez que Dios hable va a conmover no solo la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Por favor, pongan esto junto con lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 30, porque en Isaías capítulo 30 decía el versículo 30. Isaías 30, versículo 30. Jehová hará oír su potente voz. Se va a escuchar la voz de Dios. La voz que una vez se escuchó en la tierra y la sacudió, esta vez va a sacudir no solamente la tierra, sino también ¿qué? El cielo. Se hará oír su potente voz. Hará de ver descender el brazo poderoso, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. El Señor Jesús habló de esto también en Mateo 24. Ustedes saben que hemos estado volviendo a ese pasaje toda esta semana. Mateo 24 ha sido un ancla para esta presentación durante toda la semana. No hay noche que no hemos vuelto a leer Mateo 24. Y también Daniel, por supuesto, capítulo 12, el tiempo de angustia. Pero ahí en Mateo 24 hay un versículo interesante. Dice el versículo 29. E inmediatamente después, no tengo agua esta noche, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación, y en los versículos anteriores, el versículo 21 decía, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Versículo 29. Y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo
y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es eso de que las potencias de los cielos serán conmovidas? Jesús lo dijo, el profeta Isaías lo dijo, el profeta Daniel lo dijo, el apóstol Pablo lo repitió, el profeta Ageo en el capítulo 2 y el versículo 6 dijo que la voz de Dios va a sacudir los cielos y la tierra cuando Él habla. Elena de White lo vio en visión. Déjenme leerles la visión más cortita de todas las que tuvo Elena de White. Elena de White tuvo más de 2000 sueños proféticos y sueños o visiones durante los 70 años de su ministerio como mensajera del Señor, como profetisa. Su primera visión la tuvo cuando tenía 17 años y fue en el estado de Maine, en Portland, Maine. Algunas visiones duraron hasta más de 4 horas y durante el tiempo que ella estaba en visión nunca respiraba. No había respiración en ella. Y usted dice, imposible. ¿Cómo una persona puede durar 4 horas sin respirar? Pues así era. Hasta la examinaron médicos cuando estaba en visión y ella no respiraba. Pero algunas visiones fueron muy cortitas y esta que les voy a leer es la más cortita de todas. Esta visión no duró ni 1 minuto de largo. Muchas gracias, hermano. Cuando uno habla mucho, como que se le seca el pico. Está en el libro Primeros Escritos, en la página 41. La visión más cortita de todas las que Elena de White tuvo, dice así. Toma más leerla que lo que duró la visión. El 16 de diciembre de 1848, y por cierto, esta visión la tuvo, adivinen dónde, en Boston. Aquí tuvo esta visión. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. El 16 de diciembre de 1848 el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo 24, por Marcos 3 y Lucas 21, el Señor quería decir el cielo, y cuando Él dijo tierra se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en el cielo. Las potestades terrenales gobiernan en la tierra. Y ahora escuchen bien. Las potestades del cielo se conmoverán y serán sacudidas a la voz de Dios. The voice of God is going to shake up the heavens and the earth. La voz de Dios va a sacudir las potestades de los cielos. Entonces el sol y la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. ¡Wow! ¿Ustedes saben lo que acabamos de leer? El sol, la luna y los astros se van a mover de sus órbitas. You've never seen anything like that. In fact, the universe has never seen anything like this. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto algo semejante en todo el universo, que el sol, la luna y los astros se muevan de sus órbitas. Escuchen lo que dice. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. El sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se moverán y se sacudirán por la voz de Dios.
esto ella lo explica, lo que ella entendió de la visión, pero ahora ella va a relatar la visión. Hasta ahora ella no ha dicho, solamente ella está explicando lo que ella entendió de la visión. Ahora va a explicar lo que ella vio. Dice, vi que sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas contra otras. La atmósfera se partió en dos, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto también va a descender la santa ciudad de Dios al final del milenio. Escuchen esto, ¿cuándo fue que ella vio esta visión? El 16 de diciembre de 1848. 100 años antes de que los astrónomos en el Monte Palomar en California, usando el telescopio más gigantesco que existía en 1950, 100 años antes que los astrónomos descubrieran que en medio de la constelación de Orión hay un black hole, un agujero negro, porque ahora todos saben de los agujeros negros, y hay un agujero negro en medio de la constelación de Orión. Es como un túnel, le meten los telescopios más potentes que hay, no pueden ver a dónde va ese túnel. Es infinitamente grande y profundo, pero negro, no hay nada allí. Es como un hueco en el cielo. 100 años antes, una jovencita de 20 años, porque en esta época ella tenía 20 años de edad, vio que había un agujero abierto en medio de Orión. Y ella dijo que por ese agujero negro, por ese espacio abierto en medio de la constelación de Orión, ella vio que bajaba la voz de Dios. Y dice aquí, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden y en sucesión exacta. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre, pestilencia, terremotos, desastres, conmueven primero las potestades de la tierra, lo que estamos viendo ahora. Y después, la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la conmoción de las potestades del cielo, de la voz de Dios? Porque eso va a marcar la liberación del pueblo de Dios. Ese es el final de los 1290 y es el final de los 1335 días de la profecía. Déjenme leerles en el Conflicto de los Siglos cómo lo describe Elena de White. Esa visión es muy cortita, nomás ella vio cómo se entrechocaban las nubes y cómo se abrió el cielo y bajó la voz de Dios por en medio de la constelación de Orión. Ahora escuchen esto. Conflicto, página 693. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. ¿Notaron? Se da el decreto, pero todavía no entra en vigencia. Pero conforme se va acercando la fecha señalada en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida.
se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio a la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros en escondidos e ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por ángeles, por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz, su potente voz, y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Isaías 30, versículos 29 y 30. Escuchen: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Densas tinieblas. Esa es la quinta plaga. Tinieblas que comienzan por el trono de la bestia y se extienden por todo su reino. El trono de la bestia es Roma. Las tinieblas van a comenzar misteriosamente en la ciudad de Roma y se van a extender de allí por el mundo entero, porque el reino de la bestia es sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esas tinieblas están descritas en Apocalipsis 16, la quinta plaga. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupitos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten consternidas en el acto, contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de la ira, de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, levantad vuestra cabeza. Y al levantar la vista al cielo contemplan el arco iris de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han abierto. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo, en medio de la constelación de Orión, y ven la gloria de Dios. Alcanzan a ver al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles: yo quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Basta de que sigan sufriendo. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Ahora les hago una pregunta. Si hay un decreto que entra en vigencia, digamos que se pasa una ley, pero la ley dice, no entra en vigencia ahora, sino que de aquí a cierto tiempo va a entrar en vigencia esta ley. Y dice que el decreto de muerte que se va a dar, le va a dar autoridad al pueblo para matarlos después de cierto tiempo. Cuando se pasa una ley, un decreto, ¿a qué hora en el día señalado entra en vigencia esa ley?
¿A qué hora? A la medianoche. Toda ley, si se dice, desde el 1 de enero del próximo año entra en vigencia la nueva ley que se aprobó. ¿A qué hora del 1 de enero entra en vigencia el decreto? A las 0 horas, ¿verdad? Porque así cuenta la gente los días. Nosotros los contamos por la puesta del sol. Pero la gente, el mundo, lo cuenta a la medianoche. Fíjense, coincide exacto, porque dice aquí, es a medianoche cuando el Señor manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿Se acuerdan el decreto que se dio contra el pueblo judío en la época de la reina Esther? En el mismo día, la hora que entraba en vigencia el decreto que se los podía matar, vino la liberación del pueblo de Dios. De igual manera Dios va a actuar ahora. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Cuántas son las señales de la liberación? ¿Cuántas señales de liberación? Son 7 señales de liberación. La primera es la aparición del arco iris. Y la última es la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre? Escuchen. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los justos contemplan la escena con terror y asombro, mientras los malos contemplan la escena con terror y asombro, mientras que los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, las nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras, pero en medio de los cielos conmovidos hay un claro indescriptible. En medio de la constelación de Orión, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, ¿qué dice la voz? Hecho es. Búsquenlo, por favor. Está en Apocalipsis, capítulo 16. Dice el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Sigo leyendo, página 694 del conflicto. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. La voz que baja por la constelación de Orión dice, hecho es, y sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 18. Hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La voz de Dios sacude la tierra. ¿Qué creen que va a pasar cuando la tierra sea sacudida? Un terrible terremoto como jamás ha habido desde que los hombres están sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Por eso le digo que no quiero estar en Puerto Rico. Se hunden
desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción. Nueva York, San Francisco, Miami, Boston. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Eso es Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron, cayeron las ciudades de la tierra. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Hermanos, ¿se imaginan cuando desaparezcan las montañas? Cuando las islas se muevan de un lugar para otro en el mar. You talk about a commotion. Imagínense el sacudón que va a ser eso. Jamás se ha visto algo semejante sobre la tierra. Y luego la mensajera del Señor sigue diciendo, versículo 20, y cayó del cielo, versículo 20 de Apocalipsis 16, sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Escuchen bien ahora. Pedrisco grande. Cada piedra como del peso de un talento. 50 libras cada pedazo de hielo que cae del cielo. Hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los edificios suntuosos en que los magnates han malgastado su riqueza en provecho de su gloria personal caen desplomados en ruinas delante de sus ojos. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Ah, mis hermanos, el mismo terremoto que sacude la tierra, que hace que se hundan cordilleras, que las islas sean removidas, ese mismo terremoto abre los muros de las cárceles. Y son libertados los hijos de Dios que fueron apresados por su fe. Hermanos, los muros de las cárceles se van a partir. Estamos leyendo lo que es la liberación del pueblo de Dios. Y miren la próxima frase. Los sepulcros también se abren. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, versículo 2. Ahí está la resurrección. Bajo la 7ª plaga viene la resurrección especial. Ahora recuerden, esta no es la gran resurrección de la venida de Cristo. Eso sucede al final de los 1335 días. ¿Qué le dijo el Señor a Daniel? Tú, Daniel, descansarás y te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Daniel se va a levantar al final de los días. Esta no es una resurrección general. Esa sucede cuando Cristo aparece en las nubes del cielo. Esto sucede bajo la 7ª plaga, en la liberación del pueblo de Dios. La mensajera del Señor dice que es la voz de Dios la que pone fin al cautiverio del pueblo de Dios. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 711. Conflicto, página 711. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo. ¿Se acuerdan?
dice que va a durar hasta 1290 días. La liberación del pueblo de Dios. Escuchen cómo termina la descripción. ¿Quiénes resucitan entonces? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, los que se ensañaron contra el pueblo de Dios y los asesinaron, esos son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Yo no tengo tiempo de explicarles esto en esta noche, pero les digo una cosa, hubo una resurrección especial cuando Cristo resucitó de los muertos. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando Cristo resucitó de los muertos no resucitó solo. Resucitó con las primicias. ¿Y quiénes resucitaron entonces? Sí, muertos, obviamente. Para resucitar tenían que estar muertos. Pero ¿quiénes fueron los que resucitaron? Es interesante estudiar ese tema. No lo puedo cubrir ahora. Si usted quiere escuchar más de esto, hay una serie preciosa, las 7 fiestas del pueblo de Israel y su significado en el plan de salvación. Y una de esas fiestas es la fiesta de las primicias. Y en la fiesta de las primicias yo explico quiénes resucitaron y lo demuestro por la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Saben que Elena de White dice que resucitaron desde el tiempo de Adán hasta los tiempos de Jesús. Gente que vivió desde los tiempos de Adán hasta los días de Cristo. Pero no todos, escogidos. ¿Quiénes eran? Solo les digo esto. Mártires. Mártires. Y en esta resurrección especial también van a resucitar mártires. Y van a resucitar los que los persiguieron y los mataron. Miren lo que dice aquí. Conflicto, página 695. Los que traspasaron a Cristo, los que se rieron y mofaron de su agonía, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, los que se ensañaron contra ellos y les quitaron la vida, son resucitados para mirarle en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Si Dios va a resucitar a los peores enemigos que mataron al pueblo de Dios, es porque va a resucitar a los que ellos mataron. Para verlos, dice aquí, ver la gloria con que Dios los va a coronar a aquellos contra los cuales ellos se ensañaron. Bendito sea el pueblo de Dios, hermano. Alabado sea su nombre. Esa es la gran liberación. Por eso el clímax no es la venida de Cristo. El clímax es la voz de Dios. La voz de Dios va a poner fin al cautiverio de su pueblo. Oh, va a ser glorioso verle venir en gloria, pero el pueblo de Dios va a ser libertado al final de los días. Y esa voz de Dios va a ser algo más. Y con esto termino. Ustedes lean, me voy a saltar varias páginas, pero ahí dice que hubo voces y truenos. Se van a escuchar voces desde el cielo que van a anunciar la condenación de los impíos. Va a haber truenos, relámpagos y voces desde el cielo. Pero me salteo algunas páginas. Dice aquí, aparece en el cielo una mano. Una mano aparece en el cielo.
que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre la otra. El salmista dice, Salmo 56, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Esta santa ley, justicia de Dios, que entre truenos y llamas y relámpagos fue proclamada desde el Sinaí, como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas, en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos pueden leerlas. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos del Señor. Y ahí comienza a hablar lo que van a sentir los impíos. Los enemigos de la ley de Dios, desde los pastores hasta los más insignificantes entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del 4º mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de religión que condujeron a las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlos a las puertas del paraíso, ahora ven el resultado de su engaño. No se sabrá hasta el día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñaron un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Hermanos, la gente dice, ustedes nos engañaron. Es terrible si yo les leyera lo que sigue. Pero miren lo que el próximo párrafo dice. Desde el cielo se oye otra vez la voz de Dios, que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto sempiterno. La mano abre las tablas y ahora se escucha la voz de Dios como trueno. Las palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados en el cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Dios pronuncia una frase y se detiene, hasta que ese trueno circunda toda la tierra. Al final de cada frase, y escuchen esto, porque esto es algo hermoso, hermano. Está aquí en el libro Primeros Escritos. Al declarar Dios el día y la hora, página 285. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, Dios va a hacer otra vez un pacto. La primera vez que habló fue en el Sinaí, sacudió la tierra. Pero la próxima vez que Dios hable, cuando haga su pacto otra vez con su pueblo, va a sacudir los cielos y la tierra. Al conferir Dios el pacto sempiterno a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, un mandamiento y se paraba. Mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra, el Israel de Dios permanecía con la mirada fija en el cielo, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo ensordecedor de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, ¿qué exclamaban? ¡Gloria! ¿Qué exclamaban, hermanos? ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. ¿Se acuerdan de Daniel 12? Lo leímos al principio. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia es la ley de Dios, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Sus rostros van a brillar como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los podían mirar, no soportaban
el fulgor de su rostro. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado y santificado su santo sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, eso sucede unos días antes de la venida del Señor. Unos días antes. Yo quiero que nosotros terminemos en esta noche, porque falta poquito para esto. Falta muy poco para esto, para que escuchemos la voz de Dios. Y dice que sus hijos, sus redimidos, van a responder a la voz de Dios, diciendo gloria, ¿qué? ¿Qué les parece si practicamos ya desde ahora para que nos salga bien? A ver, vamos a ponernos en pie. Y Dios va a promulgar su ley. Una mano va a abrir las tablas de piedra. ¿De qué color son las tablas? ¿Ah? Son de color azul. Ese es otro sermón, no se los puedo predicar en esta noche. Sí, son piedras de piedra de zafiro, de color azul como el cielo. Y la mano va a abrir las tablas de piedra y se van a ver las letras como de oro, pero como fuego. Y el cuarto mandamiento va a tener un halo de luz que lo ilumina. Como lo vio Elena de White, que un halo de luz iluminaba el cuarto mandamiento. Y dice que Dios pronunciaba la frase y se detenía mientras los truenos daban vuelta a la tierra. Y al final de cada frase el pueblo con los ojos en alto repetía ¿qué? Gloria. Está bueno, se están poniendo buenos ustedes. Vamos a practicar, a ver. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de servidumbre, que te liberté de las manos de tus enemigos. No tendrás otros dioses delante de mí. Y el pueblo respondió: gloria. Sonó bueno, pero lo pueden hacer más perfecto. Que suene como una sola voz. Gloria. Y se detienen y luego aleluya. Y yo les doy la señal para que salga al unísono. Vamos con el segundo mandamiento. Y dijo Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te postrarás delante de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, que hago misericordia a millares, a los que guardan mis mandamientos. Y el pueblo respondió: gloria, aleluya. Amén. Y luego habló Dios diciendo: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Y el pueblo respondió: gloria, aleluya. Amén. Pero dice que cuando llegó Dios a dar su bendición sobre los que guardaron su santo sábado, aparte de decir gloria y aleluya, se escuchó un tremendo grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Así que vamos a decir gloria, aleluya, victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Están listos? Acuérdate, dijo Dios, del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y el pueblo respondió: gloria, aleluya, victoria sobre la bestia, sobre su imagen. Se están poniendo buenos. Practiquen todos los días, hermanos, porque dentro de poco se va a escuchar esto a nivel mundial, hermanos.
El mundo entero va a escuchar el grito de victoria del pueblo de Dios. Y el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el pueblo respondió, gloria, aleluya. No matarás. Gloria, aleluya. No cometerás adulterio. Gloria, aleluya. No hurtarás. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Benditos sean los que guardan mis mandamientos, para que tengan su potencia en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Victoria sobre la bestia, sobre su imagen. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a arrodillarnos para darle gracias. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche nuestros corazones han sido movidos por la verdad, la luz preciosa de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las maravillosas promesas que tú nos has dado. Para aquellos que te son fieles, que hacen un pacto contigo. Gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de este pacto sempiterno. Por conocer tu verdad, por ser parte de tu pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu venida. Gracias por tu santa ley que nos has dado, que es reflejo de tu amor y de tu carácter. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, que penetra hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y gracias por el espíritu de profecía. Gracias, Señor, por esa luz que tú nos has dado, que nos guía a conocer tu voluntad y que nos revela las cosas que han de suceder a tu pueblo en los días del fin. Ayúdanos, Señor, a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Confírmanos en nuestra fe. Sabemos que muchos van a caer, van a tropezar, van a negar la fe. Muchos ya lo están haciendo, están negando el espíritu de profecía. Están apartándose y siguiendo los caminos de este mundo aún dentro de tu iglesia, Señor. Están trayendo oprobio y vergüenza, cumpliendo la profecía donde dice que justo antes del tiempo de gracia, una música estridente con tambores y con ritmo sería introducida en tu pueblo justo antes de que se cerrara el tiempo de gracia. Perdona, Señor, a tu pueblo. Pero ayúdanos a nosotros a defender tu verdad, a levantarnos y a no permitir estas cosas, Señor, a hablar, a gemir, a clamar por las abominaciones que se hacen dentro de tu pueblo. Y si no escuchan nuestra voz, a no dar nuestro apoyo con nuestra presencia cuando esto está sucediendo en la casa de Dios. Oh Señor, ayúdanos a serte fieles, a no tener vergüenza, a no tener miedo, aunque nos amenacen, de defender tu verdad y la libertad que tenemos en Cristo Jesús, de escuchar tu palabra donde quiera que sea proclamada. Oh Señor, bendice a tu pueblo, a tu remanente que está en todas partes de la tierra. Sabemos que muy pronto seremos esparcidos y ya no tendremos la libertad que tenemos ahora de reunirnos. Oh Señor, ya las amenazas están viniendo, aún de nuestros propios hermanos en la fe, que nos amenazan que si venimos a escuchar tu palabra libremente, nos van a quitar los cargos, nos van a borrar de la iglesia, nos van a expulsar de la sinagoga, y tu palabra dice que aún viene el día cuando nos van a azotar y cuando nos van a entregar a las autoridades. Oh Señor, ayúdanos a prepararnos para estas cosas y que no cedamos ahora, porque si ahora
comenzamos a ceder, ¿qué será en ese día final de la prueba? Cuando todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Ayúdanos a serte fieles ahora y a defender tu verdad. Sella este mensaje en nuestro corazón. Despídenos con tu gracia. Llénanos de tu poder y ayúdanos a que no callemos, sino a que vayamos a compartir con otros esta verdad. Porque tú vas a dar el Espíritu Santo en la lluvia tardía solamente a aquellos que han gemido y clamado y han trabajado en favor de la salvación de las almas. Pon amor en nuestro corazón por las almas que perecen. Pon celo, el celo de Jehová por la salvación de las almas que perecen a nuestro alrededor, que podamos trabajar en favor de ellas, cueste lo que cueste, para salvar a tantos como podamos, como tizones arrebatados del incendio. Que podamos luchar por la salvación de un alma con temor y temblor. Que no importa lo que cueste, le peleemos a Satanás pulgada por pulgada cada alma, para que un día podamos verlas en el reino de los cielos. Que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos redarguir, corregir, instruir, enseñar la verdad. Y que los que resisten, la resistan, pero que tus fieles puedan ser amonestados. Llévanos con bien. Sé tu testigo entre nosotros de este pacto que hemos renovado en esta hora, Señor. El pacto de tu santa ley. El lema que hemos proclamado: la muerte antes que el deshonor. Mejor morir antes que violar uno de tus mandamientos, Señor. Que cada joven, que cada señorita, que cada niño, que cada adulto, que cada anciano en esta hora que ha dicho gloria, aleluya, al escuchar cada uno de tus mandamientos, los llevemos a la práctica. Que nos acordemos de esto cada vez que venga la tentación para pecar contra ti. Y que podamos decir como dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra el Dios del cielo? Que tengamos temor ante tu presencia y que podamos vivir, no solamente proclamar, pero vivir en obediencia a tus mandamientos. Porque tu palabra dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Señor, que no tengamos miedo del ataque del enemigo. Tu palabra dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que nunca nos avergoncemos de guardar tus mandamientos y de defender el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Que ante todo aquel que resista tu verdad, nos levantemos como una roca, como un pedernal, y digamos: así está escrito y así Dios ha hablado. Y que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar este mensaje antes que se cierre el tiempo de gracia. Despídenos con tu bendición, llévanos con bien. Y que las palabras que han inspirado nuestro corazón en esta semana se mantengan con nosotros y nos ayuden para mantenernos leales y fieles a ti. Y si no hemos de vernos nuevamente aquí, porque solamente tú sabes el futuro. No sabemos, Señor, cuándo estas cosas que están apareciendo, las noticias de las cuales estamos escuchando, que sacuden nuestra alma, los planes de Satanás para traer la desolación y la destrucción, porque Él es el Apolión, Él es el destructor. No sabemos cuándo estas cosas sucedan y sabemos que un día vamos a ser esparcidos muy pronto. Si no hemos de vernos así como estamos ahora, permite, Señor, que en ese día, cuando tú reúnas a tus escogidos de todas partes de la tierra, cuando tus ángeles recojan a tus escogidos, cuando tus ángeles saquen de la tumba a nuestros seres queridos, cuando traigan en sus brazos a nuestros hijitos para entregárnoslos a nosotros, que ninguno de los que estamos aquí falte de esa gran reunión, sino que al contrario, podamos tener con nosotros a los demás que hemos traído por la gracia de Cristo Jesús.
Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por confirmarnos en tu verdad presente. Ayúdanos a retener la verdad que tenemos para que ninguno nos arrebate nuestra corona. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos todo y te lo pedimos. Amén, Señor.